Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la mesa 2 y seguiremos conversando un poco sobre este ciclo, El espejo de príncipes y caballeros. Entonces, para iniciar esta mesa, cedo la palabra a Ana Ruiz López de la Universidad de Jaén, que nos presentará la ponencia titulada Personajes caballerescos y profundidad psicológica, a propósito del espejo de príncipes y caballeros. Adelante, Ana. Buenas tardes a todos y buenas noches a los que estamos del lado de acá. Y bueno, yo lo primero que quería hacer era agradecer al profesor Axa y a todo el seminario de estudios sobre narrativa caballeresca que me haya dado la oportunidad de participar en este coloquio y de disfrutar de tantas ponencias y mesas interesantísimas. Sin más, yo voy a comenzar mi intervención, que va a ser una pequeña muestra de lo que es mi trabajo de tesis, en el que me dedico a estudiar cómo se construyen los personajes femeninos, tanto física como psicológicamente, en el ciclo de Espejo de Príncipe y Caballero. Y en este caso me voy a centrar en uno de esos personajes, que va a ser el personaje que ya hemos mencionado en alguna comunicación, que es el personaje de Linda Bride. Voy a compartir una presentación que espero que se vea. ¿Se ve bien o no se ve la pantalla? Se ve bien. Vale, estupendo. Bueno, pues comienzo. Linda Brides es la mujer tentadora y pagana que ocupa el puesto de amada del Caballero del Febo durante la primera parte del ciclo impreso de Espejo de Príncipe y Caballero. En ella, el héroe se ve inmerso en un triángulo amoroso del que participan este personaje junto al de Claridiano. El conflicto amoroso se resuelve cuando el caballero protagonista, Alfebo, se decide por esta última dama para contraer matrimonio, y Linda Brides queda sujeta a un hechizo mágico que la sume en un estado de inconsciencia y ensoñación con el fin de evitarle el sufrimiento por el rechazo amoroso. Recordemos que este encantamiento va a tener tanto éxito que se seguirá representando en el teatro calderoniano del siglo de oro, como por ejemplo ha estudiado el profesor Campo García Rojas. Por lo que respecta a la primera aparición de Linda Brida en la obra, precede a la misma presentación del personaje. Antes incluso de que el autor nos proporcione a través de la voz del narrador el nombre, origen y posición social de la dama, Ortúñez de Calahorra consigue que el lector se interese en el personaje a través de una descripción abrumadora del paso de la dama por un sendero que andaba el caballero, quien por primera vez se encuentra con Linda Bride en la historia. La suntuosa aparición en un triunfante carro tirado por unicornio constituye la descripción más prolija de todas las que encontramos en la primera parte del ciclo. En ella se mantiene una constante insistencia en el lujo que acompaña a la doncella. Sin leer entero el fragmento, he subrayado, bueno, he más remarcado en negrita algunas de las partes que hacen referencia precisamente a ese lujo o suntuosidad de la aparición, ¿no? Pues el grande y triunfante carro tirado por unicornio, donde los materiales que predominan son el hilo de oro, oro y seda, oro y pedrería, de suntuosidad y valor y de un tamaño enorme, hasta 100 pies y 15 de ancho. Cabe destacar entonces el inmenso tamaño del carro, de esos hasta 100 pies de largo y 15 de ancho, así como la elección por parte del autor de los lujosos materiales de la arquitectura, el marfil, oro, seda y rica pedrería. Este hecho pretende dar cuenta del valor y la majestuosidad de la dama, a la par que dotarla de una imagen alta y noble a ojos del lector. Aún no se conoce su identidad, pero ya existe un profundo interés por la joven, pues la minuciosidad y el detenimiento a la hora de describir su primera manifestación en la obra incita a pensar que el autor pretende hacernos saber que nos encontramos ante un personaje de peso, y tanto en la historia como en su relación con el caballero del Febo. De hecho, este mismo esquema del capítulo va a ser el que encontramos también en la primera aparición de Angélica la Bella en el Orlando de Ariosto. En el episodio de Angélica la Bella y su hermano se narra en ese primer libro del Orlando Enamorato
y Angélica y su hermano llegan a la corte de Carlomagno con el propósito de sembrar la discordia entre los caballeros cristianos que se enamoran de la princesa. Algo semejante será lo que vaya a ocurrir en la prueba que están protagonizando los dos hermanos de esta primera parte del ciclo. El interés principal del narrador con respecto a la descripción de la doncella será el de dar a conocer, en primer lugar y sobre el resto de sus atributos, la enorme belleza que la caracteriza. La identificación del personaje con un ser celestial no hace más que potenciar su imagen de mujer de belleza sobrenatural, casi divina, que la eleva por encima del resto de las figuras femeninas de la historia. De hecho, no solo encontrará una competidora, de hecho, solo encontrará una competidora en hermosura, la amazona Claridiana, con quien se disputará, como ya hemos advertido, los amores del héroe Alfeo. La comparación directa con la figura de Helena de Troya, y cito, venía sentada una doncella que según la majestad y hermosura que traía, del cielo parecía ser caída. Y no es de creer que aquella Helena, por quien murieron tantos millares de griegos y troyanos, fuese tan hermosa. Esta comparación le sirve a Ortuñas para reforzar una vez más la idea de enorme belleza y adelantar la coincidencia en el desenlace de la historia de las dos mujeres. Del mismo modo que el troyano Paris queda prendado de la belleza de Helena, esposa de Menelao, y se desencadena una guerra por amor entre Grecia y Troya, así el caballero del Febo será presa de amor de Lindabride, le prometerá su amor, como consecuencia de la ruptura de su promesa de matrimonio, se desencadenará una guerra entre el imperio de los escitas y el griego. Finalmente, el narrador se detiene en la descripción de su ropaje, bordado de materiales preciosos como oro, zafiro y esmeralda, así como la descripción de sus cabellos rubios y su piel blanca, con la intención de incidir una vez más en su valor, su alta condición social y su belleza de corte renacentista. Y leo. Venía vestida de una ropa de tela de oro, sembrada todo de unos zafiros muy finos que hacían unas labores muy extrañas, y traía en la cabeza un tocado hecho de esmeralda, que a manera de lazo se asía en una red, por la cual parecían sus cabellos rubicundos, que parecían madejas de oro. Y como ella fuese blanca así como la nieve, no parecía que tanta hermosura pudiese concebir entendimiento humano. Tras la descripción de Lindabride, se suceden tres descripciones más que se corresponden con el resto de miembros que viajan con la dama en el carro. Un caballero, que es el hermano de la doncella, 6 doncellas que acompañan a los hermanos y se sitúan a sus pies, y 24 gigantes que custodian el triunfante carro. El orden de aparición de las descripciones no lo considero aleatorio. El autor debió pensar bien cómo configurar desde su primera aparición la imagen de una de las damas más importantes de su obra. Por ello, Lindabrida es la primera en ser descrita, pues es el objeto principal de la escena y el personaje que desencadenará una nueva aventura narrativa y amorosa para el héroe. Además, el hecho de que aparezca la primera en la descripción propicia que el lector visualice la escena de manera secuencial y ordenada, de modo que lo primero en lo que concentra toda su atención, que va a impresionarlo a simple golpe de vista o más bien de imaginación, coincide con lo primero que visualiza también el caballero protagonista y que lo embriaga por completo, que es la figura de la hermosa Lindabrida. De esta manera paseó el triunfante carro por delante del caballero del Febo, que según la majestad y grandeza que llevaba era cosa maravillosa y muy extraña de mirar. Y como el caballero del Febo hubo bien visto la hermosísima doncella que iba junto al caballero, verdaderamente le parecía haber gozado de visión divina. Y cuando ya fue pasado el carro de manera que le perdió de vista, así quedó deslumbrado y atónito como si el sol hubiera perdido su claridad súbitamente y se le hubiera tornado noche el día. Y así se estuvo por suspenso por un rato como si no supiera lo que por él había pasado. Posteriormente, una vez la impresión primera de majestuosidad y maravilla se ha despertado en el lector y en el caballero del Febo, la atención se dirige hacia el caballero que la acompaña sentado a su lado, el hermano, su hermano Meridián. En esta segunda figura, el autor se vale de la voz del narrador para describir con igual suntuosidad y detallismo al personaje. Su posicionamiento como segundo en el relato y acompañante de Linda Bride lo sitúa en un plano inferior al de la doncella en cuanto al peso en la trama. En el otro arco, al lado de ella, venía sentado en otra silla un caballero, armado todo salvo la cabeza, de estatura alto y muy bien hecho, y de rostro hermoso y bien proporcionado. Y eran las armas que traía las más ricas y extrañas que jamás se vieron.
porque eran todas de unos huesos menudos de un pescado que se halla en el mar Atlántico, blanco así como la leche y muy más duros que diamantes. Y todas las junturas eran guarnecidas de oro y pedrería, orladas muy extrañamente, que además de ser más fuertes que de fino acero, aunque con mágica arte se templasen, eran tan extrañas y hermosas en el parecer que cualquier rey o emperador, por alto que fuese, las deseara. Traía una espada colgada de la cinta, que las correas y la vaina eran todas de oro, y la empuñadura y el pomo eran de una finísima y transparente esmeralda. Traía sobre la cabeza un chapeo de seda verde, sembrado de rubí en menudo, y con una medalla de oro muy hermosa en él, que como él fuese de rostro muy blanco y hermoso, muy extrañamente parecía de bien. Llevaba el brazo sobre la silla y la cabeza declinada sobre la mano, y los ojos bajos y el semblante algo triste, que bien se conocía en él llevar algún cuidado. A pesar de la minuciosidad, el lujo con el que es descrito Meridian y las armas que posee, el personaje masculino se encuentra por debajo en posición del de Lindabride, si bien si está en un estado superior al de las 6 doncellas y los gigantes, cuya descripción es mucho más limitada. La aparición y representación de esas doncellas y gigantes vale a Ortúñez de Calahorra para cumplir dos funciones: acrecentar aún más si cabe la grandiosidad de la escena y manifestar la necesidad de protección de los dos personajes de los hermanos, lo que aumenta en los lectores el deseo de saber más sobre los personajes y de conocer por qué van tan bien custodiados. Así, infunde intriga en unos lectores que ya tienen puesta toda su atención en la escena narrada, en sus participantes y más concretamente en esa misteriosa Linda Brida. De las doncellas se dice que a los pies de él y de la doncella que iban a su lado iban 6 doncellas, todas vestidas de plata y labores de oro, con mucho y muy extraños recamados de oro y traían coronas sobre las cabezas como reinas. En las manos traían ciertos instrumentos de música a manera de laúd, con los cuales tañían y hacían una dulce y muy acordada música. Una vez más, esa suntuosidad, ese lujo, otra vez en cada uno de los personajes que aparece. Y de los gigantes, nos narra el autor que delante del carro venían a pie 12 gigantes de muy grande estatura, con sus armas de fino y transparente acero, con sendas hachas de armas en las manos, que según la ferocidad y braveza que mostraban, cosa era muy espantosa de mirarlo. Y detrás del carro venían otros 12 gigantes, así como los primeros, y estos venían en grandes caballos, con sendos venablos en las manos, puestos en 2 hileras como en ordenanza. En definitiva, la primera aparición de Linda Bride resulta fundamental para despertar el interés del lector en el personaje y presentarla, sobre todo, en su apariencia física. Ortuñez de Calahorra se vale de la omnisciencia de su narrador en tercera persona para forjar la imagen de una dama de alta alcurnia e insólita belleza que resulta totalmente verosímil para el lector. Además, para consolidar durante la lectura de la obra la imagen de extraordinaria belleza de la infanta, a la que se hace referencia de manera constante, el autor utiliza como epíteto la hermosa infanta Linda Brides con una frecuencia abrumadora. Y os pongo simplemente algunos de los ejemplos. En cuanto a la caracterización psicológica del personaje de la doncella Linda Brides, Ortúñez de Calahorra dibuja un personaje fundamentalmente vinculado a la temática sentimental. La doncella de Loecita siempre está envuelta en algún tipo de problemática amorosa, no solo relacionada con el amor marital o romántico, sino también con el parental, el fraternal e incluso el amor como amistad. De hecho, en diversos ejemplos en el Oxford English Dictionary o en el Slang and its Analogues de Farmer y Hebley, demuestra que el vínculo del personaje de Linda Brides con la temática amorosa es tan fuerte que el mismo nombre de Linda Brides, heredado gracias a la traducción inglesa de Espejo de Príncipe y Caballero, ha pervivido en el inglés con el significado de amante. Las relaciones sentimentales y los actos, decisiones y emociones que deriven de estas determinarán la construcción psicológica de Linda Brides, pues el autor construye con las experiencias de amor de la dama la personalidad de la misma. Serán las vivencias y las disyuntivas emocionales a las que se enfrente la joven las que condicionarán su forma de actuar, de pensar y de ser. Algunos estudiosos, como Vélez Upegui, consideran que la aparición de una tensión o disyuntiva que produce la desdicha de un personaje responde a la herencia de las características del género de la tragedia clásica. Y cito: la tragedia se ajusta a lo que proponemos llamar la instancia del dilema. Los héroes de la tragedia se ven enfrentados a situaciones disyuntivas, contradictorias, opuestas, que reclaman la toma de una decisión. Lejos de lo que puede imaginarse cuando se habla de la doncella amada de un caballero,
el amor es para Lindabrida su mayor desdicha. Destinada al abandono tras una promesa de matrimonio por parte del caballero del Febo y condenada a las tensiones amorosas paternal-fraternal y fraternal romántico, la fortuna nunca acompaña a la joven, que se convierte a ojos del lector en un personaje completamente desafortunado durante toda la primera parte del ciclo de Espejo de Príncipe y Caballero. Además, no es de extrañar que la desdicha de la dama se vincule de manera directa a su sentimiento amoroso, pues como ha estudiado Mestre Zaragoza, ya herederos de la poética aristotélica como López Pinciano defendían la idea de que algunas pasiones humanas como el amor, el miedo, la compasión, etcétera, son elementos propios de las historias trágicas y desatan las tensiones que empujan al hombre a la reflexión. La desdicha de Lindabridas comienza con la primera tensión o disyuntiva a la que Ortuñez de Calahorra la somete, y que nace curiosamente de un rasgo de virtud femenina que Lindabrida ejemplifica a la perfección, la obediencia, y concretamente en este caso el sometimiento a las decisiones del padre. De este modo, ante la posible sucesión en el trono del imperio de los escitas, los padres de la joven, incapaces de decidir cuál de sus dos hijos mellizos, Meridian o Lindabride, será mejor sucesor, deciden someter a ambos a una prueba que supondrá la subida al trono del caballero más fuerte y valeroso de todos los reinos del mundo. Lindabrida y Meridian viajarán en el carro por todo el imperio griego buscando quién se combata con el varón. Si alguien es capaz de vencer al joven, se casará con Linda Brides tras defender durante meses la belleza de la infanta y heredará el imperio. Por el contrario, si Meridian resulta invicto, será este quien herede el trono. Ortuña de Calahorra hace depender la fortuna matrimonial y política de la dama de una situación ya desdichada, el sufrimiento de su hermano. Con el planteamiento de esta prueba caballeresca a la que somete a los jóvenes y cuya explicación aparece de manera inmediata a la presentación de los personajes, el autor forja la imagen de su personaje con los atributos de belleza, majestuosidad e infortunio. En palabras de Aristóteles y su poética, es propio de toda tragedia el nudo y el desenlace. Los hechos que están fuera del drama y algunos de los que están dentro constituyen muchas veces el nudo y los demás el desenlace. Quiero decir que el nudo es lo que va desde el comienzo hasta la parte que se extrema y a partir de la cual se da el paso de la desdicha, de la dicha a la desdicha, y el desenlace va desde el principio del cambio hasta el final. Toda tensión o disyuntiva del nudo requiere una toma de decisión por parte del personaje que la enfrenta, que supondrá ese paso de la dicha a la desdicha. En el caso de Linda, Brida y Meridian, la decisión que abre su nudo narrativo no es otra que la obediencia a esas órdenes paternas. Es esta Ana, disyuntiva la que permite al Ana, autor. quedan dos Sí, minutos. vale, sí, acabo en nada. Gracias. A ti. Esta disyuntiva la que permite al autor mostrarnos por primera vez a una Linda Brides preocupada por su hermano, con fuerte vínculo fraternal y que sufre ante el peligro en el que ve sumido a Meridian. La primera disyuntiva, la que enfrenta el amor a los padres con el amor al hermano, llega a su desenlace y solución con la decisión de obediencia a la figura paterna que toma tanto Linda Brides como Meridian. No obstante, lejos de suponerle un alivio, son la preocupación y el dolor con el que Ortuñas caracteriza a la dama ante el posible daño de su hermano, los sentimientos que toman el control de la infanta. Además, la aparición de Alfeo y el consecuente enamoramiento de Bisu la sumergen en la segunda de las disyuntivas trágicas a las que se enfrenta, el amor fraternal frente al amor romántico o pasional. Puede apreciarse que la respuesta física de la infanta ante el peligro de muerte en combate de su hermano es bastante semejante a la sintomatología de la enfermedad de amor o enfermedad aéreo. Sin embargo, a pesar de la existencia de un amor fraternal entre ambos personajes, en este caso es el miedo ante el dolor de un ser querido lo que produce una serie de respuestas físicas en Linda Brides. Pierde el color de su rostro, empalidece por completo e incluso llega a sufrir una pérdida de conocimiento cuando ve a su hermano vencido y lo cree muerto. Como viese por otra parte hacia su hermano tendido en el suelo que parecía muerto, perdiendo su rubicundo color, se quedó desmayada en los brazos de su doncella. No debe extrañar que Ortuñez se valga de las consecuencias físicas de la enfermedad de amor para demostrar el fuerte amor fraternal que existe entre los personajes de los hermanos. A pesar de que en este caso nos encontramos ante el denominado amor vestorgé, según los griegos es amor cariño, el sentimiento es tan intenso que sus consecuencias son las mismas que las del amor eros o pasional. Además, no solo Lindabrida da muestra del amor que siente por Meridian, sino que éste también lo demuestra cuando vela por el bien de su hermana y se alegra de sus victorias como si fueran propias.
Podría pensarse que una vez Alfeo vence a Meridian sin sentenciarlo a muerte y se soluciona el problema de sucesión, se cerrará también la desdicha del amor pasional y fraternal. Sin embargo, la realidad es muy diferente a la expectativa. Ortuña de Calahorra sigue complicando la trayectoria vital del personaje de Lindabride, pues el amor que siente por el caballero del Febo, su ausencia, su enamoramiento de otra mujer y el posterior abandono que sufrirá la infanta bajo propuesta de matrimonio serán los detonantes del constante dolor de la dama. Y dice, no bastó la majestad de su estado, ni la grandeza de su corazón para dejar de ser presa de su amor, y primero pasarán muy largos días que pueda hallar remedio a la herida en su corazón, que en su corazón hizo aquel súbito y repentino golpe. Ana, si En puedes. definitiva, sí, finalizo ya. En definitiva, el autor se vale de la resolución de las tensiones narrativas para abrir otras nuevas y obtener de ellas los elementos necesarios para perpetuar la imagen de Linda Brides como la doncella enamorada y desdichada. Para afianzar esta caracterización del personaje, Ortuña recurre a su narrador, a las voces de otros personajes y a los gestos y la propia voz de la dama. De este modo, el lector encontrará multitud de pasajes en los que Lindabrides desfallece, enferma, se lamenta, llora y se preocupa por los amores de un caballero que finalmente, y a pesar de todos sus intentos por mantenerlo a su lado, la abandona para casarse con otra mujer. Este análisis que he mostrado en la relación a esa temática sentimental, pues se aplica a otros rasgos de la personalidad de Linda Brides, tales como los celos, la influencia de la educación recibida en la preparación de las adversidades de la vida, etcétera, y su finalidad total es conseguir esa construcción o ese análisis de la construcción física y psicológica del personaje para demostrar que esos personajes de caballería pues, no son ni planos ni maniqueos, como se ha creído hasta hace no demasiado. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta sugerente ponencia. Nos, pues, muchas gracias. Y bueno, ahora cedo la palabra a la maestra Maribel Ayala Rodríguez de la UNAM, que nos presenta la ponencia Duelo y venganza por la muerte del padre en El Caballero del Feo. Me pasa. Muchas gracias, María. Muchas gracias también a los asistentes virtuales y presenciales. Y gracias al doctor Campos García Rojas y al doctor Daniel Gutiérrez Trápaga por haberme invitado a este coloquio. Voy a compartir una presentación. ¿Dónde está el Zoom? Aquí está. ¿Sabes dónde está la presentación? Es que ya la abrí, pero... ¿Ves? En el escritorio hay un... Sí. Dice... Ah, ok. Perfecto. ¿Está? No sé si... Es un PDF, pero... Sí. Dale doble clic, Pero debe ser igual. pero... Ah, se va a hacer- creo que... No, es que hay que darle clic. Es que está chafa esto. Si quieren. Ah, ok. Sí, no, ya está, creo. No, se va a cerrar. Ahora sí. Porque... Ahora. No hace falta. Sí, no hace falta, pero no hace falta, creo. Ah, con esto. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio a mi ponencia. En los libros de caballerías castellanos, la muerte del padre tiene una gran variedad de realizaciones. Entre los protagonistas destaca la muerte de Amadís de Gaula a manos de Esplandián en las versiones primitivas de la Amadís, negada explícitamente por Rodríguez de Montal.
tema tratado ampliamente por María Rosalida y Avalle Arce. También cabe mencionar las muertes ejemplares de Amadís de Gaula en el Lisuarte de Grecia, de Juan Díaz, o la de Palmerín en el Palmerín de Olivia. Ambos caballeros ya retirados en edad avanzada y pasando sus últimos momentos en cama, rodeados de su familia, como han analizado Bueno Serrano, Coduras Bruna y Gutiérrez Trápaga. En la primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros, también llamada El Caballero del Febo de Diego Ortuñez de Calahorra, la muerte del padre parece no tocar al linaje principal. Rosicler, uno de los gemelos protagonistas, llega a creer que el príncipe Teodardo de Inglaterra es su padre y está muerto, pero nunca muestra signos de duelo, dado que la muerte nunca se comprueba. Más adelante, Rosicler descubre con alegría que su verdadero padre es el emperador Trebasio y que está vivo. No obstante, los personajes que no pertenecen a la genealogía trebasiana no corren con la misma suerte. A lo largo de la obra encontramos casos como el de Claridiana, que se convierte en emperatriz tras la muerte de sus dos padres a causa de una enfermedad, el de Radamira, que pide auxilio y justicia al caballero del Febo porque Rajartes asesinó a sus padres por haberse negado a otorgarle la mano de su hija, y sobre todo vemos casos como el de Bramarante, cuyo padre, Bradamán, es asesinado a manos de Rosicler y por lo tanto busca venganza. En este trabajo me enfocaré en este último caso con el propósito de mostrar que la búsqueda de venganza por la muerte del padre puede detonar un conflicto principal, llegando incluso a desplazar otras motivaciones como el amor o la religión. Además, se revisará cómo en la continuación del ciclo se cambia la perspectiva de la muerte y la venganza, despojando a Bramarante de su potencial como enemigo para convertirlo en un caballero incluso modélico. Para ordenar la exposición, comenzaré por la muerte de Bradamán, luego describiré la construcción del personaje de Bramarante desde su nacimiento hasta su duelo y concluiré con el destino de Bramarante en la segunda parte del espejo. La muerte de Bradamán, un jayán pagano, rey de la ínsula Serpentaria, ocurre hacia el final del libro 3, de la primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros, en un combate contra Rosicler. Creo que no se puede. Hacia abajo. Muchas gracias. Bueno, cito el pasaje de la muerte de Bradamán. Y estando Bradamán de esta manera, medio derribado de la silla, su triste ventura quiso que descubrió aquella parte desarmada que está debajo del brazo con sola la loriga. Y como Rosicler lo viese así, deseando poner fin a aquella larga contienda, le hiere por allí de un golpe de punta, con tanta fuerza que hasta la cruz le metió la espada. Y sacándosela toda ensangrentada, luego el jayán campeón cayó del elefante en tierra y de allí a poco rindió el espíritu al demonio que en la ciega ley de los falsos dioses lo tenía engañado. De acuerdo con la caracterización paradigmática de los gigantes en este género, que ha sido estudiada, entre otros, por Lucía Mejías, Mérida Jiménez y Gutiérrez Padilla, aquí presente, Bradamán muestra una gran soberbia y además es pagano, lo cual automáticamente le impide tener una buena muerte en términos cristianos. Mitre Fernández señala que las muertes de monarcas de manera repentina, repugnante, violenta o miserable, y cito, podían considerarse como los epílogos lógicos de unas vidas marcadas por el vicio, los errores políticos e incluso las atrocidades. Cierro cita. El fin de Bradamán es, en efecto, la conclusión del desarrollo de los efectos antes mencionados a lo largo de toda la obra. Esta batalla en la que muere no es la primera contra uno de los héroes. Con anterioridad, Bradamán lucha y pierde contra el caballero del Febo, hermano de Rosicler, y esto lo lleva a una búsqueda de venganza, la cual heredará su primogénito Bramarante y se potenciará una vez que el padre muera. Bramarante, el hijo, es un personaje cuya biografía, al igual que la de los héroes, se narra desde sus orígenes. Y cito el nacimiento de Bradamán. Y como Bradamán hubiese habido en una de sus ínsulas una mujer fuerte y ferocísima, que por sus manos había muerto muchos gigantes y espantosos animales, quiso la natura, por la voluntad de Dios, obrar en ella, de manera que parió aquel hijo, que pusieron nombre Bramarán. Y siendo con él Bradamán su padre muy alegre, luego que él nació le hizo criar con leche de leonas y de tigres y de otros más feroces animales que se hallan en aquellas partes. El recurso de seguir la misma estructura que la biografía de los héroes suele darse en el caso de enemigos notables, frecuentemente aquellos que tienen una caracterización monstruosa, como lo son el Endriago en el Amadís de Gaula o el endemoniado Fauno en el caso del propio Espejo. Marín Pina señala que estos orígenes suelen contarse
con la intención de, y cito a Marimpina, justificar su monstruosidad y de acentuar, si cabe, su terrorífico aspecto y su nefasto comportamiento. Este tipo de portentos nacen ya de seres monstruosos y de uniones contra natura. Cierro la cita. Más adelante, Marín Pina añade que el combate del héroe contra este tipo de seres alegoriza la lucha contra el mismo demonio. Bramarante no llega a esas dimensiones alegóricas, aunque sus acciones sí se atribuyen muchas veces al influjo del demonio. Más bien, de acuerdo con el espíritu didáctico de la obra declarado desde su prólogo, reforzado por la alusión a Dios en la narración del nacimiento de Bramarante, las acciones de éste resultan ejemplarizantes de lo que sucede cuando se muere fuera de la ley cristiana y se peca de soberbia. A lo largo de la obra, Bramarante perfila su importancia como personaje negativo, pues llega incluso a superar la soberbia y los sentimientos de venganza de su padre. Cuando este último muere, Bramarante hace un planto en el que profiere maldiciones contra el culpable, contra su fortuna e incluso contra sus propios dioses. Y cito el planto de Bramarante. Oh falsos y traidores dioses, enemigos de mi generosa sangre, que todos juntos habéis seguido en la muerte de mi divino padre. Bajad, bajad, perros traidores, y osad parecer delante de mí. Oh mi buen padre Bradamán, ¿y quién fue aquel que a vos mató, que así está libre de mis manos? Yo os prometo de no quitar las armas de acuestas hasta que yo le deshaga entre los dientes y mate mi sed en su caliente sangre. Mas, oh fortuna y desventura mía, ¿qué venganza puede tomar Bramarante, aunque destruya todo el mundo, para el grande daño e injuria que tiene recibido? La reacción de Bramarante parece casi natural frente a la gravedad del asunto y podría equipararse en varios puntos con los duelos de personajes positivos ante la muerte o el rechazo de un ser amado. Sin embargo, como ha recogido Ángela Muñoz Fernández, durante la Edad Media y todavía en los años próximos al auge de los libros de caballerías, en numerosos documentos literarios, jurídicos y religiosos se condenaban las muertes públicas del duelo por un difunto y Bramarante ejemplifica las razones que se daban para ello. En la primera partida de Alfonso X, el duelo exacerbado se relaciona con aquellos que no creen en Dios ni en la inmortalidad de las almas, ni en la resurrección en el día del juicio final. Y cito la primera partida. Gentiles fueron unos ovnes que hubieron creencias de muchas maneras, en muchos sí hubo de ellos que creían que cuando el hombre finaba, que todo moría también el alma como el cuerpo. Facían grandes duelos y desaguisados por los muertos, y otros que tanto ponían el duelo a corazón que perdían el seso. De todas estas cosas facían por desesperamiento, en que los metía el diablo, faciéndoles creer que no tan solamente perdían los que morían los cuerpos, más aún las almas. Lo dicho en esta ley se reiteró en las ordenanzas reales de Castilla de los Reyes Católicos de 1484, que se reimprimieron todavía varios años después. Aquí pongo una imagen de la edición de Burgos de 1518. Así, Bramarante ejemplifica la pérdida de la razón por carecer de la esperanza cristiana en la resurrección, pero encima de todo, su soberbia lo lleva a transgredir su propia religión. Luego de perpetrar una masacre en contra de cristianos, Bramarante arremete en contra de las figuras de sus dioses, retando también a sus correligionarios. Y cito este pasaje en el que ataca a su propia religión. Y deseando ejecutar su saña en algo, con gran coraje se sale de la tienda y él solo va por todo el real de los paganos, buscando todos los ídolos en que adoraban, y no dejaba ninguno de cuantos hallaba, que no hacía pedazos y echaba por tierra. Y como hubiese muchos que les pareciese mal y se lo reprendiesen, no les respondía otra cosa, sino que viniesen los dioses a demandárselo, que si ellos tenían algún poder, ellos vendrían a le demandar la injuria. Esta actitud en contra de su propia gente hace que Bramarante se aísle y comience a erigirse como el enemigo personal más agresivo del linaje trebasiano. Y es que cabe destacar que la muerte de Bradamán ocurre en el contexto de una guerra más grande entre los imperios de Grecia y de Tartaria. Dicha guerra es propiciada por todos los conflictos que Trebasio y sus hijos han ido provocando, pero especialmente por la decepción amorosa de Lindabrides, como ya nos habló la doctora Ana hace un momento, princesa de los tártaros, quien fue abandonada por el caballero del Febo una noche antes de su boda. A todas estas causas se le suma la enemistad religiosa y las aspiraciones expansivas de todos los llamados reinos paganos del Oriente.
Pese a todas las aristas de este conflicto, la guerra está por terminarse de manera amistosa, ya que cada asunto se ha ido resolviendo mediante batallas, negociaciones e incluso encantamientos. De manera que un conflicto de dimensiones mundiales, propiciado por dos de los intereses más grandes de los libros de caballerías, que son el amor y la religión, se cierra para dar paso a un enemigo cuyo único móvil es la venganza por la muerte de su padre. Hacia el final de la obra, Bramarante, cito, se fue a meter en las selvas de Grecia con voluntad de no partir de allí hasta haber alguna venganza de la muerte del gran campeón, su padre. Cierro la cita. En este punto, entonces, ya escindido del grueso de los paganos, convertido casi en una especie de salvaje y forajido, con un puñado de fugitivos de la guerra, vuelve a atacar a sus enemigos cuando estos se encuentran en relativa paz y con la guardia baja. Su lucha se encuentra fuera de todos los valores caballerescos, pues no ataca solamente a sus contrincantes directos, sino también a damas y hombres desarmados. Así, se presenta una imagen degradada de Bramarante que no concuerda con la de su estado, pues no hay que olvidar que era el príncipe heredero al trono de la ínsula Serpentaria, ahora que su padre había muerto. Y bueno, en esta primera parte del ciclo se deja en suspenso una batalla entre el caballero del Febo y Bramarante, lo cual sugiere que este tendrá un lugar importante como enemigo de los protagonistas en una futura continuación. Para la publicación de la segunda parte de la obra, sin embargo, pasarán todavía 25 años y será llevada a cabo por otro autor, Pedro de la Sierra, con otras ideas en mente. Bramarante no destacará como enemigo, sino que apenas comenzada la obra, tras largas horas de batalla contra el caballero del Febo, sin un ganador claro, se quitará él mismo la vida ante la imposibilidad de ganar honra y vengar la muerte de su padre. Campos García Rojas señala que en los libros de caballerías, una de las causas para el suicidio es la derrota deshonrosa, que ocurre en el caso de personajes sumamente soberbios que se dejan arrastrar por la desesperación y la ira. Entonces, si Bradamán tuvo una mala muerte, la de Bramarante en términos cristianos será todavía peor. No solamente muere soberbio, fuera de la ley cristiana, renegando de sus dioses, sino que muere desesperado por su propia mano, en una acción que, según Jean-Claude Schmitt, constituye el triunfo del diablo. No obstante, pasa todavía algo más inesperado. Pese a todos sus pecados y el daño provocado a Trebasio y sus descendientes, el nombre de Bramarante resonará durante toda la obra, ya no como un mortal y traidor enemigo, sino como un héroe valeroso cuya sepultura es digna de ser defendida a muerte por los hijos de Trebasio. Así, Rosicler lo sepulta y le dedica los siguientes versos. Esto ya es de la segunda parte y cito los versos de Rosicler. Al pie de este alto pino, el sin ventura de Bramarante yace sepultado, fuerte, furioso, más que criatura nacida dentro del pagano estado. Matóse con su propia mano dura, rompió su corazón jamás domado, y el hijo de Trebasio fue el primero que vido en tierra muerto, el moro fiero. Él con su mano abrió la sepultura, siendo su cuerpo de más gloria digna. Nadie las armas del tan sin ventura ose cubrírselas sin se hallar digno, y el que las cubra pierda aquí el sosiego, pues toma guerra con el imperio griego. Sobre este pasaje, Martín Romero señala que, cito, la derrota, causa tópica del suicidio, se une a la situación personal de Bramarante y a su psicología para explicar perfectamente la decisión de quitarse la vida sin que resulte forzado en exceso. Cierro cita. Esta racionalización de las causas, aunada a la reacción de los héroes ante el hecho, constituye una justificación que raya en el ensalzamiento de un personaje cuya trama cumplía unos propósitos didácticos muy distintos en la obra anterior. Y es que no es inusual que los caballeros paganos e incluso algunos gigantes o monstruos se ganen el favor de los héroes. Pero esto ocurre una vez que han doblegado su soberbia y sobre todo una vez que han abrazado la fe cristiana. Bramarante no hace ninguna de estas cosas, muere en malos términos, pero aún así su sepulcro será defendido por sus viejos enemigos contra cualquiera que no tenga su nivel de dignidad. La historia de Bramarante muestra de manera paralela a la familia protagonista el desarrollo de una genealogía enemiga, la cual, al contrario de aquella, sí experimenta la muerte y el duelo. Estos eventos, en principio, tienen fines didácticos y moralizantes en las áreas de la buena muerte, la prudencia en el duelo y el dominio de la soberbia, temas con fuerte tradición y relevancia en la sociedad que recibe estos textos. Luego, a nivel estructural, estos eventos
Estos eventos evidencian cómo, para la obra y la formación de ciclos, no solo es relevante la descendencia de la familia protagonista, sino también la del lado enemigo. Por último, se aporta evidencia sobre cómo en ciclos multiautoriales existe una perspectiva distinta frente a determinados temas y valores. Así como Rodríguez de Montalvo y Feliciano de Silva negaron la muerte de Amadís de Gaula, Pedro de la Sierra reivindica las virtudes y los móviles de Bramarán, cuyo ardimiento y sentimientos de venganza por la muerte de su padre no podían ser satisfechos en vida dentro de los valores caballerescos y cristianos, pero merecieron ser honrados más allá de su propia muerte. Muchas gracias. Axel, ¿cómo la dejamos? Déjala, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Maribel, por esta ponencia. Y bueno, para cerrar la mesa, ahora le voy a ceder la palabra a Xayacatl Campos García Rojas, que nos presentará la ponencia, la materia trebasiana en el Caballero del Febo, recurso y motivo. Gracias, María. A ver, voy a compartir también. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches en Europa. Gracias por quedarse hasta tarde. Pues bueno, pues mi ponencia, pues a ver qué tal. Dice, bueno, el título es La materia trebasiana en el Caballero del Febo, recurso y motivo. Y bueno, quiero comenzar con una pregunta que sería, ¿qué es materia? El diccionario de la lengua española, en la cuarta acepción de la palabra, nos dice que es la idea o hecho central en torno a los cuales gira una obra literaria, científica o de otro tipo. Pero no podemos quedarnos tranquilos con tan solo con esa explicación. Sabemos que materia, cuando se trata de obras literarias, refiere a los hechos del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, las hazañas de Carlomagno y el paladín Roldán, y aquellas historias relacionadas con la antigüedad grecolatina, los logros de Alejandro Magno o las escenas de la guerra de Troya. Ya en el siglo XII, Jean Bodel, en la canción de los sajones, eh, habló y estableció estas tres primeras materias que al hacer la crítica a él de los trovadores y los juglares, indica que las tres materias que deberían existir en la poesía, que son la materia de Roma, la materia de Francia y la materia de Bretaña. Tienen aquí no voy a leer el texto, pero es la cita del texto de Bodel de la canción de los sajones, donde menciona esto, que no son más que tres materias, ¿no? Que una es la de Francia, la de Bretaña, la de Roma, y describe cada una de ellas en qué consiste. Entonces, esto me lleva a una reflexión que creo que tiene que ver con algún aspecto teórico del término. Bueno, aquí vemos unas ilustraciones de cómo sería cada una de estas materias, ¿no? De la materia clásica de Alejandro Magno, de la Mesa Redonda, la materia artúrica de Bretaña o la de Carlomagno. Estas tres materias entonces me llevan a este análisis de alguna manera teórico, donde Matilda Bruckner dice que la trama de la novela medieval es muy variada, invitando y desafiando nuestros esfuerzos por clasificarlo en ficciones artúricas y no artúricas, de aventuras idílicas, bizantinas o realistas. Pero ella solo se refiere o aquí menciona solamente las materias o las obras artúricas. Por su parte, Daniel Gutiérrez Trápaga
dijo que la historia de la novela medieval comienza con una tarea intertextual, la traducción de textos latinos de la materia de la antigüedad y de la materia de Bretaña durante el siglo XII, y hace alusión también a Jean Bodel. En la literatura española medieval, ya concretamente, tenemos entonces que Fernando Gómez Redondo dice que cuando se refiere a la labor de Alfonso X el Sabio, dice, ahora bien, en esta corte alfonsí, la ficción, en su articulación y ejecución narrativas, encuentra unos límites. Son dos los principales materias que este espacio cortesano configura, porque las precisa. Una es de la antigüedad, ligada a las guerras de Troya, o personajes como Eneas, Alejandro o Apolonio, modelos en los que cristalizan distintas conductas de héroes que utilizan la sabiduría y el entendimiento para regir sus destinos o fundar emblemáticas ciudades. La otra es la caballeresca, que acoge una primera aproximación a la materia de Francia, más los asuntos relativos a la materia épica, que es así regulada desde la visión con que el monarca concibe la historia, puesto que la utiliza como una pieza más del entramado político que Alfonso quería construir en torno a su figura. Él mismo señala que la ficción argumental reposa sobre la noción isidoriana del argumentum, lo que se cuenta que no ha sucedido, pero resulta verosímil, y sobre las inevitables valoraciones que se someten a las materias literarias que en el curso del siglo XIII penetran en la península ibérica, en la península desde los libros sobre la antigüedad clásica hasta los textos que a finales de la centuria difundían las noticias de los héroes carolingios y bretones. Sobre esta reflexión, entonces, estas tres materias y cómo se especifica de alguna manera más ya para los textos hispánicos, podría yo mencionar que a manera de tratar de establecer una posible clasificación o definición, cómo estas tres materias tienen un adjetivo, son un adjetivo caracterizador de lo que se está mencionando como materia, y también podemos hablar, así como hablamos de la materia carolingia y artúrica, podríamos decir, o se ha dicho, materia amadiciana o materia tristaniana, que eso, y al final de cuentas lo que podemos identificar que son rasgos genéricos, características similares, aspectos propios, modélicos, o rasgos repetitivos o recreados en una misma composición o grupo de obras. Así entonces, podemos pensar que también en cuanto a ya a la ficción propiamente caballeresca del siglo XVI, entonces podemos pensar que tiene un valor narrativo la mención de una materia, donde los textos y documentos como ficción narrativa en el libro de caballerías tendrían algunas categorías, o podríamos mencionar de varias categorías. Los libros como medida, los libros referidos, los libros perdidos y robados, crónicas fingidas o los grimorios. En ese marco de referencia, se hace mención y alusión a obras perdidas y obras prometidas, ya no nada más en cuanto a la materia artúrica, sino que podemos hablar de otro tipo de textos que van apareciendo a lo largo de las narraciones. Se dice que amplían y aspectos y episodios, atienden aspectos y episodios paralelos, atienden con detenimiento hazañas y hechos de otros personajes. Podríamos hablar de un amplificatio. Entonces, quiero decir que habría una forma de, tendría como dos aspectos. Por un lado, tenemos las obras que tienen que ver, o la materia que tendría que ver con la tradición a la que pertenece una obra, pero también la que se conforma a partir de las mismas obras, como en el caso del Espejo de Príncipes y Caballeros o de la materia amadiciana o tristaniana, de obras que al interior conforman una misma tradición. Ajá. Entonces, desde allí es que he pensado en que podemos hablar de una materia trebasiana. Esta materia trebasiana hablaría o en ella se plasmarían los hechos y las hazañas del emperador Trebasio y sus descendientes. Al interior de la ficción narrativa del ciclo de Espejo de Príncipes y Caballeros, pero también en la realidad misma histórica, donde, por ejemplo, podemos mencionar cómo el mismo ciclo de Espejo de Príncipes y Caballeros
tiene otras obras que surgieron a partir de la misma obra, como El Caballero del Febo, El Romancero Historiado, por ejemplo, de Lucas Fernández, o El Castillo de Lindabridis, de Pedro Calderón de la Barca. Entonces tendríamos como dos ámbitos de la materia, de esta materia trebasiana, y que creo que se puede aplicar también a otras como la madiciana y la palmeriniana, que serían una en la ficción, al interior de la ficción, y otra en la vida real, en la historia. Y entonces constituiría un recurso narrativo o detonador de acciones narrativas. He señalado tres posibles categorías que nos permitirían un poco indagar o continuar en este estudio. La de los ancestros de Trevasio, las presentaciones de Trevasio, la fama y la historia, y otros libros donde sería estos aspectos del amplificatio y abreviatio. Voy con la primera, los ancestros de Trevasio. Dice el texto que parece que por una crónica de las más antiguas y antiguas de los griegos, auténticas y antiguas de los griegos, que el emperador Helio III, antecesor del imperio de Trevasio, hubiese habido dos hijos. Es decir, al interior de la obra se nos habla de una tradición, que la obra procede de alguien, ya de los ancestros del mismo personaje, de este personaje que pues va a dar origen a un linaje al interior de la ficción. Tenemos por otro lado la presentación de la fama de Trevasio, de su historia. Y entonces, por ejemplo, en el libro primero del Caballero del Febo, podemos leer fragmentos como dicen, cuando describen al personaje, ¿no? Esta descripción que se hace del personaje, que fue llamado el Gran Trevasio, era de estatura de 8 pies en alto, muy membrudo, de aventajadas fuerzas. Así, en todo dicen sus historiadores que fue corona de los griegos. Esta su corona mereció gozar de tal renombre, especialmente habiéndose de contar con ella los espantosos hechos del caballero del Febo, Rosicler, sus hijos, delante de los cuales ya todas las hazañas de los antiguos y famosos caballeros podían ser puestas en olvido. Y ni la Odisea de Homero, ni ninguno de sus cantos o sonorosos versos por largos tiempos en toda Grecia no se oyó cantar después que los hechos de estos caballeros a los griegos fueron manifiestos. Entonces, lo que tenemos aquí es que inmediatamente el linaje y los descendientes de Trevasio llega o se presenta como parte de esta misma tradición y de esta materia, donde son el Caballero del Febo y Rosicler, que son los protagonistas o segundos protagonistas, si Trevasio es, de la obra. Es tanta la fama de ellos que sus hazañas ya repercuten como si fueran algo, ¿no? Dentro de la misma antigüedad y hacen que opaquen las hazañas de los héroes más antiguos, como en el caso de Ulises y la Odisea. Es decir, la fama trevasiana o la fama del linaje trevasiano hace opacar a las siguientes generaciones de su tiempo. Esa materia trevasiana, entonces, alcanza, pero también define a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos. Esa magia, esa materia, entonces tendría un aspecto de ser contada, ser cantada con música y pintada en las artes plásticas, como se dice ahí en el texto que dicen. De estos hacían muy largos cuentos, y con 1000 maneras de versos cantaban sus amores, en 11 hacían edificio de casa, ni pintura que alguna historia de ellos o de sus espantosos hechos no llevase. Y aunque en los venideros tiempos tan altas cosas no fuesen perdidas de memoria, muchos de los griegos las recopilaron y de ellas hicieron 12 libros, el primero de los cuales es este que se sigue, que es el principio de todas las historias de Trevasio. Entonces vemos cómo esa materia trevasiana no nada más continúa en otras obras, sino en otros aspectos como la música y las artes plásticas. Y entonces nos lleva a, como decía el mismo texto, que hay una intención histórica en la materia trevasiana o en esta construcción ficcional de una materia trevasiana, donde se recopilan o se deja memoria de aquellos hechos extraordinarios y menciona 12 libros del Caballero del Febo, donde el primero sería ese, el Caballero del Febo, esta obra. Luego tenemos el libro 2, que sería el Caballero del Febo, el segundo que sería la segunda parte de Pedro de la Sierra,
el 3, que sería la de Marcos Martínez, la parte 3, y la parte 4 y 5, la parte 4 que no existe por razones editoriales, pero la quinta sería una más, la sexta, que sería el libro 5, y nos quedarían faltando 6 a 12. Entonces, esos no se dice nada de ellos, ¿no? No es que Ortúñez de Calahorra haya tenido la intención de escribir 12 libros. Lo que está construyendo es una ficcionalización de una posible continuación. Da la casualidad que sí se continuaron, sí se continuó la obra conformando un ciclo, pero se plantea esta posibilidad de que hubo 12 libros donde se contuvo toda la historia de Trevasio. Y dice, por ejemplo, en el texto de Daniel Eisenberg, bueno, antes de eso, dice que Daniel Eisenberg menciona que los 12 libros, había salido recientemente el libro 12 de la Amadís, Don Silves de la Selva, en 1546. Según decíamos en la introducción, esto no indica que Ortúñez tuviera ninguna intención de escribir 12 libros de su novela, lo que refuerza, eso ya soy yo, el uso narrativo del recurso con intenciones eminentemente al servicio de la ficción, aunque luego coincida que efectivamente se conformó un ciclo de continuaciones y libros de la obra. Eh, las pinturas de la materia trebasiana las vemos incluso en la parte 3 de la obra de Marcos Martínez, donde se menciona que lo que el narrador anunciaba respecto a la materia de Trebasio y sus hazañas se cumple en los murales que manda pintar el emperador en los lienzos de la muralla de Constantinopla que narran los singulares hechos. Luego, en el espejo 3, o la tercera parte, también las historias trebasianas están pintadas en los muros de una arquitectura maravillosa y narran con imágenes las hazañas de Trebasio y de su linaje. Lo vemos en esta cita que tienen ahí al frente, que dice, no la leeré toda, pero dice, estaban dentro figuradas las hazañas de aquel ínclito emperador Trebasio y de su hijo Alfebo, aquel que excedió a todos los mortales en mesura y valentía. Es decir, ya la historia contada y las historias y hazañas de los descendientes de Trebasio ya forman parte incluso de unas manifestaciones artísticas casi históricas en las continuaciones de la obra, ¿no? Ya 3 obras después. Incluso se dice en el mismo texto de la tercera parte del espejo que estas son las hazañas, hay un texto allí junto a esos murales que dice, estas son las hazañas del ínclito Alfebo, hijo del gran emperador Trebasio, cualquiera que aquí por su gran aventura hubiera aportado, tome de aquí estos heroicos libros, donde empieza la tercera parte de los hechos de este sin par príncipe Alfebo, y comuníquelo a los mortales, porque no es lícito que tan heroicas hazañas estén tan encubiertas a la humanal nación, ¿no? Esta casi intención histórica de continuar las historias. Y aquí se acaba la primera parte de la grande y muy famosa historia de Trebasio, porque es ya tiempo de dar algún reposo a la cansada pluma para que con nuevas fuerzas pueda comenzar las grandes cosas que espera escribir en la segunda, mediante la gracia del Señor, sin la cual ningún poder tenemos los mortales. Es decir, como vemos que la historia de Trebasio es prácticamente parece que él es el protagonista de la primera parte. Ya esto había ocurrido en Juan, en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, se dice que no hay ya hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir, ¿no? Amén. Entonces, bueno, vemos cómo eh, esto no es nuevo, ¿no? Está desde antiguo, en la Biblia lo encontramos también, y cómo va recuperándose el motivo y el recurso hacia la construcción de elementos narrativos. Y para ir terminando, pues ya no da tiempo. Más bien concluyo. Queda este aspecto de los otros libros como Amplificatio y Abreviatio, donde justamente la materia trebasiana se busca que se amplíe o se amplifique. Y a modo de conclusión, solamente quiero leer. Dice, la consideración de una materia trebasiana para el ciclo de espejo de príncipes y caballeros y también para el género de libros de caballerías puede ofrecer a los estudios del mismo una forma concreta para denominar los rasgos comunes que definen el carácter del ciclo. Constituye un recurso narrativo con dos funciones primordiales.
Una primera que enmarca la obra y sus continuaciones, insertas en una suerte de tradición literaria que a su vez se bifurca en dos ámbitos, lo real y lo ficticio. Lo real es específicamente la obra concreta, El Caballero del Febo y sus continuaciones. Las obras literarias en sí, las que tenemos a la mano para leerlas, mientras que lo ficcional reside en la creación por parte de los autores de una tradición literaria, una historia ficticia que busca imprimir a los sucesos argumentales prestigio y creación de un linaje. La segunda función es detonador narrativo para las futuras continuaciones y otras obras derivadas de ella, aunque solo hayan sido anunciadas o prometidas, todas ellas en el claro entorno de la ficción, lo que por lo tanto es un chispazo de arranque a la imaginación de los lectores. Gracias. Cierro esto. Bueno, pues muchísimas gracias, AXA. Como siempre, muy sugerente, muy original. Muy bien, pues todavía nos quedan unos cuantos minutos para si alguien de aquí en el público presente o remotamente tiene alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes. Sí, Sharon, Bueno, es una creo que no pregunta. te vas a escuchar. Quizá tengas que venir. Bien. Me pongo atrás, ¿eh? ¿No? Siempre así. Bueno, es rápidamente una pregunta para Maribel y otra para el doctor Axa. Bueno, eso es como comentario más que pregunta, pero en la de Maribel, no sé, a lo mejor me perdí un poquito, pero no sé si, ¿cuál sería, según tu interpretación, la razón por la cual Pedro de la Sierra transformó esta muerte, pues, de un suicida, que es una muerte, como tú misma lo comentaste, pues demoníaca, básicamente? eh, es la peor muerte, el triunfo del diablo, como también lo citaste. ¿Por qué con Pedro de la Sierra se transforma en esta muerte ya, pues, casi honrosa, ¿no? Donde sus propios enemigos están cuidando su sepulcro? No sé si tengas alguna. Bueno, no tengo como una causa directa o una causa específica a la que yo le pueda atribuir esto, pero bueno, en primer lugar creo que es muy importante remitirnos al trabajo de José Julio Martín Romero, que es la biografía perdón, la monografía sobre la segunda parte del Espejo, donde habla ampliamente de los suicidios dentro de esta obra. Este no es el único suicidio, va a haber una serie de este tipo de eventos que en realidad tienen más o menos este mismo tipo de tinte, ¿no? Como que parece que hay como algo honroso en esta forma de morir. Entonces, me parece que está tratando como de darle énfasis a este tema, ¿no? No solamente con el suicidio de Bramarante, sino también con el de doncellas injuriadas, ¿no? Con el suicidio también de amantes rechazados, ¿no? O de amantes que se duelen por haber sido amantes inconstantes. Entonces yo creo que sí hay una intención de darle cierto giro al tratamiento del suicidio en el género, que me imagino que también debe haber coincidido en algunas otras tradiciones de la época, que la verdad no he estudiado del todo. Y también me parece que puede tener otra intención práctica, en el sentido de probablemente está tratando de quitar al enemigo que sugirió Ortuñez de Calahorra para dar paso a sus propios personajes. No queda más bien como una sombra, pero no, No sé, ya no no es sé. un enemigo con agencia, digamos. Puede ser. Muchas gracias, Gracias. Maribel. Y rápidamente para el doctor Axa, bueno, no sé si esto de los 12 libros, obviamente considerando estos números folclóricos, ¿no? Como el 3, el 6, bueno, 12 meses, ¿no? No sé si también pueda hacer eco de la intención del autor de ser como un nuevo Virgilio.
porque pues, son los 12 libros de la Eneida y se han mencionado constantemente la materia clásica y me parece que, bueno, también tiene que ver con que en la época Virgilio ya era como el autor, ¿no? Entonces, obviamente, no sé si pueda ser interpretado de esa forma también. Claro, yo sí creo que, pues bueno, es muy bueno, ¿no? La observación que haces. Porque si ya además se mencionó a la Ulichea, ¿no? Exacto. Y a y lo que ya también se ha dicho a lo largo de otras ponencias, y lo decía el profesor Cáceres hace rato, que como en el Ortuñez de Calahorra utiliza mucho la materia clásica, ¿no? Claro. Para hablar, casi no lo religioso. Bueno, yo mencioné la Biblia, pero Ortuñez no lo hace. Pero sí, yo creo que evidentemente es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Sí, la posibilidad de, siempre está ese aspecto sugerente de pues, los 12 libros y qué se contó en esos 12 libros que no conocemos, bueno, los otros 6 que nos faltan, si es que es el caso, sí habría, y no importa en realidad, yo creo que lo importante es justamente señalar esta posibilidad narrativa que en la ficción, ¿no? Y sí, la alusión a la Eneida, pues claro, sí, a Virgilio, pues es clara. O si no es clara, porque no lo dice, porque tú Sí. lo estás aludiendo, haciendo la alusión, pero es útil, ¿no? Claro, gracias. Ok, preguntas Bien. ahí. Y ahora vamos a atender las preguntas vía remota. No son preguntas. Bueno, es José Julio. Se va. Sí, ya se va. Rocío Sumillera. Muchas gracias por otro panel tan interesante. Mi pregunta es para Axayácatl, sobre cómo traducir en este marco de materia poética la materia ilegítima trebasiana, es decir, cómo leer a Lindarasha, madre, pero sobre todo hija dentro de esta propuesta. ¿Cómo se puede traducir en términos de poética una genealogía de personajes bastardos? Tan, tan, tan. Gracias, Rocío G. Sumillera. Pues es muy interesante la pregunta, ¿no? Sí, Porque además genera toda una serie de otras posibilidades. Y creo que es algo que Daniel y yo estuvimos trabajando sobre como revisar las nomenclaturas, por ejemplo, del manuscrito encontrado, la falsa traducción, cómo estos tópicos de pronto parece que se quedaran cortos, ¿no? Porque entonces existen muchas más posibilidades y muchas más variantes de los tópicos que nos llevarían a muchas más posibilidades de ficción. Y bueno, ahí está claro, ¿no? El caso de Linda Brides no, perdón, de Linda Arasha. Y luego su hija, además, ¿no? Que también vuelve a aparecer más adelante, pues, pues sí, habría yo creo que convivirían perfectamente con las historias. Claro, no se les da, por un lado, creo que pueden convivir perfectamente con digamos, la materia trebasiana, eh, oficial o legítima, ¿no? Porque es donde creo que iría la creación y la acentuación de un linaje, pero también la bastardía, ¿no? Que en ese caso, que si lo hubiera, no se le da tanta importancia, creo yo, ¿no? No sé, y habría que revisar si no hay continuaciones, por ejemplo, o de las continuaciones italianas, si existen de hijos bastardos o de héroes bastardos, habría que verlo, ¿no? Pero entonces, o si se menciona que pudieron haber existido esos libros. Entonces, creo que no se les da tanta importancia y tanto realce, justo por los aspectos del linaje, donde creo que aquí se está queriendo ensalzar el linaje históricamente además, ¿no? De Carlos V y los vínculos con Carlos V, la época de Carlos V, y cómo en la nobleza, pues es importante mantener esas fuerzas linajísticas, mientras que los otros, aunque no dejan de ser importantes, pues no tendrían tanta importancia, tanta fuerza, creo yo. No sé si tú desde la perspectiva al respecto, pero creo que habría que revisarlo, buscar mucho más esas otras menciones, que a veces son menciones muy así como quedan como en el aire, ¿no? Así se dice de pasada que había un libro, ¿no?
pero ya no se dice más. No sé si respondí la pregunta o quisieras decir algo. ¿Ellos pueden abrir el micrófono? Pueden abrir el micrófono. Sí. Ah. Es pura curiosidad. Ok. Y Ana Boñuelo creo que puso algo ahí. No, queda pura Ah, curiosidad. no. Bien. Bueno, no sé si haya alguna pregunta más. Nos queda espacio para una más. Yo tendría dos para ellas, pero Muy bien. después del público. El público no. Bien. Ah, bueno, yo quería preguntarles, o por un lado comentar para Maribel y para Ana, bueno, en el caso de Ana primero, me parece muy interesante esto que señalas, ¿no? De Linda Brides y este asunto de su destino trágico, ¿no? Cómo es un personaje construido prácticamente desde la tragedia totalmente, todo el tiempo, ¿no? Esta lucha de dicha, desdicha, la obediencia a los padres, porque además yo creo, y ahí habría, no sé si habría que pensar o podríamos pensar en aspectos como didácticos o como ideológicos respecto a cómo se hace la sucesión, porque ahí tenía que ver con Maribel, creo que son mellizos ellos dos, ¿no? Entonces, pero aunque sean mellizos, pues yo sé que no está bien en los tiempos de hoy, pero él es el hijo, el hombre varón, entonces tendría que ser él. O sea, el problema que están planteando los papás es muy grave, ¿no? El papá de ellos, ¿no? Es como poner en una circunstancia de ficción y que detona un montón de acciones y si a lo mejor no habría obras si no hubiera sucedido eso, pero creo que es muy interesante porque nos está planteando como una mala decisión por parte de un gobernante puede generar muchos problemas, ¿no? Y en el caso de las mujeres o de las hijas, ¿no? De estas noblezas, pues el problema que hay, ¿no? Entonces, pues sí, es una parte como, yo creo que podría haber un mensaje, una cuestión ideológica hacia la construcción del personaje, pero en el contexto de la época, ¿no? Creo yo. No sé tú qué opinas, Ana. La verdad es que sí que me resultaba curiosa la elección de los padres de mandar a sus dos hijos, digamos, en esa aventura peligrosa, no para ver el terreno, o sea, para ver quién es el que va a suceder en el trono. Y sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente, aunque sea mellizo, ella sigue siendo mujer. No sé si hay alguna referencia a que en su ley, creo que no, tendría que mirarlo, a que en su ley el derecho a la sucesión no tenga que ver con si eres varón o mujer, pero voy a echarle un vistazo porque la verdad es que me parece, Mm. así que lo miraré. Gracias. Claro, gracias. Ah, y ya la otra que tiene que ver esto con la cuestión de los mellizos, que tú has trabajado más bien los Cicler, pero ya tiene que ver más bien con el asunto de la venganza, ¿no? Como, como la venganza, y no sé si has estudiado más venganzas, porque aquí tenemos la venganza por la muerte del padre, ¿no? Pero porque es este personaje, digamos, negativo de inicio. Pero recuerdo, ahora no recuerdo bien los nombres, pero recuerdo personajes que buscan también resarcir la muerte del padre, doncellas o personajes donde no se le condena como venganza, porque ahí se busca justicia, ¿no? Entonces creo que, o que Violeta. se valen de otros, ¿no? Darioleta, por ejemplo, ¿no? Se valen de otros, raptar a este para que haga mi venganza. Entonces creo que hay una cuestión ahí de variantes en cuanto a las venganzas, ¿no? Sí, sí, creo que eh, has respondido la mitad de la pregunta, porque en efecto, cuando se trata de personajes positivos, no se habla de una búsqueda de venganza, sino de una búsqueda de justicia, ¿no? Y me parece que justamente la búsqueda de venganza se atribuye muchas veces a estos personajes eh, soberbios, y lo he detectado también, por ejemplo, al revés, ¿no? La venganza por la muerte del hijo, que es precisamente lo que lleva al rey Oliverio a emprender esta guerra en principio contra Trebasio, ¿no? Porque mató a su hijo, y después se dice que no tiene derecho a reclamar la muerte porque fue en combate justo.
Y también lo he visto, por ejemplo, en madres gigantas, ¿no? Estas gigantas no pelean directamente con los caballeros en principio, quienes pelean son sus hijos, y al morir hacen también esta especie de plantos, ¿no? Que las llevan a querer perpetrar esa venganza del linaje de los caballeros. Entonces, sí, me parece que siempre hay como, y siempre es entre descendientes, ¿no? Ya sea venganza por la muerte del padre o por la muerte del hijo, pero siempre en este tipo de personajes negativos. Y como unas venganzas heredadas, ¿no? Así Sí. por generaciones, ¿no? Sea, tienes que hacer un trabajo en vez de venganza en los libros de caballerías, ¿no? Bueno, Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces damos por terminada esta mesa y los esperamos a las 6 de la tarde a la hora mexicana para seguir hablando de este ciclo. Ahora hablaremos un poco como de reescrituras, traducciones y esto. Muchísimas gracias.